Muy bien, vamos entonces a Filipenses, por favor. Epístola a los Filipenses, el capítulo 1. Filipenses 1, recuerdo haber hecho todo el contexto el pasado domingo. Fue como que dejamos la mesa servida para que hoy solamente comenzáramos a disfrutar de el manjar que Pablo nos ofrece en esta epístola, que la comenzamos el pasado domingo y que será objeto de estudio por tantos domingos como sea preciso, como sea necesario. Sí, suelo decir cuando empezamos el estudio de un libro o una epístola, una carta, que es muy importante que lo hagamos de esta manera, porque si no es en la iglesia en donde estudiamos la Biblia, entonces ¿dónde? ¿Dónde? Entiendo también que habrá personas que prefieren un método temático que salta matones un domingo y a un lugar y a otro y finalmente ni sabemos qué es lo que estamos aprendiendo. Otros prefieren que se toquen temas de acuerdo a la necesidad particular de esta o aquella persona o de lo que pase en nuestro entorno. Cuando la iglesia hace eso, no está siendo asertiva ni está siendo bíblica, porque la iglesia debe mirar más allá de lo que está pasando en su momento circunstancial que está viviendo. La iglesia está más allá de esto. Entonces nosotros entendemos, y fue la manera como la iglesia primitiva siempre se ocupó de exponer la palabra de Dios, de una manera expositiva. Léase usted los sermones del apóstol Pedro. Y léase el sermón de Esteban, por ejemplo. Eso es una exposición de la palabra, de principio a fin. Y no fue un asunto, un tópico nada más, que se le ocurrió a él decir, sino que trazaron toda la palabra. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí, intentamos hacerlo de esa manera. Y el domingo entonces me ocupé de los versículos 1 al 3, pero tomé como base Hechos 16, para que conociéramos el contexto en el que Pablo escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Filipos, una iglesia fundada en su segundo viaje misionero y en la casa de una mujer llamada Lidia, fue donde comenzó la iglesia. Es curioso que siendo la primera convertida, no fue nunca nombrada como pastora de la iglesia. Eso es para poner en claro que el ministerio de la palabra y del pastorado, Dios lo delegó a los varones. Qué iglesita esa pequeña más machista. No, esto no se trata de machismo. Toda mujer que se diga a sí mismo pastora en algún lugar, está usurpando el lugar de un hombre. No es su función, no es su competencia a la luz de la Biblia. No hay pastoras en la Biblia. No hay, ni una sola. Sí, Rebeca. Háblenme de Rebeca y hablamos de una mujer cuidando ovejas. No tiene nada que ver con el pastorado de la clase de ministerio que los hombres desarrollan. Y esto no por machismo. Es como si nosotros los varones peleáramos con Dios porque, bueno, yo jamás pelearía por eso. Pero si algún varón decidiera pelear porque no puede ser él el que dé a luz los hijos. Dele gracias a Dios que no es usted varón. Porque con el primero creo que ahí quedaríamos listos. Es como si hiciéramos lo mismo. Las mujeres que pelean por ministerio, note usted que las mujeres que menos acatan esto del ministerio pastoral son mujeres que usualmente hasta en la casa llevan la batuta. Las que mandan y controlan y dirigen y esto y lo otro. Y en la iglesia quieren hacer lo mismo. Estos días alguien compartía un video de una pastora puertorriqueña que estaba uno de los diáconos, una cantidad de hombres sometidos a ella. Mujer grande, gordota. Y de pronto pasó después de que el diácono recogió la ofrenda y dijo, el hermano Carlitos no robó la ofrenda. Y eso está muy mal, que el hermano Carlitos no haya orado por la ofrenda. Y como el hermano Carlitos no robó la ofrenda, yo tengo que orar.
y humilló al hermano como quiso, delante de todo el mundo. ¿Por qué no oró por la ofrenda? Es que no se puede recoger la ofrenda sin orar. O sea, como hablan por Twitter, ¿no? Hablan así. Son los únicos que saben cuándo vuelve Cristo. En abril y será el de ojos. En abril. Y estaba toda molesta. Dijo, un hermano por allá seguramente se sintió cansado y respondió, pastora, yo estoy contento. Y ella dijo, pero yo no, hermano. Yo estoy mal, hermano. Hoy estaba en el púlpito. Y yo veía eso y yo dije, esta es una de las razones por las cuales el Señor dijo, mujer, quédate callada en la iglesia. Cállate mejor. Y yo rogaba que algún hombre por allá dijera, hermana, la Biblia dice que la mujer calle en la iglesia, mejor yo creo que usted haría bien mejor callarse, no diga nada más, porque trató de decir un par de cosas y Dios, qué desacierto. Pobres hermanos pastoreados por alguien así. Entonces, note que una mujer, eso a mí me parece inspirador, porque es una mujer en donde inicia la iglesia según Hechos. Y Pablo hubiese dicho, bueno, no hay varones aquí, nombremos a Lidia como pastora. No. Él dirige su carta desde Roma a varones, en el versículo 1, a los que se refiere como obispos y diáconos, servidores. Así se refiere a ellos. Pero en el versículo 3, y vamos a ver hasta dónde nos permite llegar el Señor, porque también debemos celebrar la cena del Señor hoy. A partir del versículo 3, hay dos temitas que yo encuentro ahí. Dos temitas, voy a tratar de abarcarlos hasta donde me sea posible. Creo que si logramos llegar hasta el 11 sería magnífico. Y es el primer punto, el gozo del Señor en la oración intercesora. Si algo distingue a Pablo es que es un hombre de oración. Yo no sé quiénes de nosotros podemos decir que somos así. Yo no puedo decirlo de mí mismo. Y si lo fuese no lo diría tampoco. Pero anhelo poder ser un hombre de oración. No siempre las circunstancias dan para que uno sea eso que uno quiere ser. No siempre. Pero Pablo logró la forma. Encontró el tiempo, la ocasión. Y cuando no, Dios mismo lo apartó para ese fin. Aquí por lo menos está en una cárcel. Y una cárcel debe proveer buenas circunstancias para orar. ¿Qué más hacemos? Leer la Biblia y orar. ¿Qué más se hace en una cárcel? Y me imagino que Pablo tiene también mucho tiempo allí, no solo para escribir. Y le ha dicho ya a los hermanos que él está muy contento. Más adelante vamos a leerlo, que está muy contento porque la iglesia de Filipos le ha enviado a él para sus necesidades con un hermano llamado Epafrodito. Dicen que en realidad él se llamaba Afrodito, pero para que lo hiciera las cosas más rápido le decían Epafrodito. Y este hombre fue el encargado de llegar a donde Pablo, y cuando Pablo lo vio dice que se alegró tanto, no solo por verlo, sino porque el gesto de los hermanos en Filipo, justo para suplir las necesidades que él tenía. Pablo agradece mucho esto. Y él siempre ha hecho algo por los hermanos. Miren ustedes el versículo 3, por favor. Mire cómo lo dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Esto es una oración intercesora. Y hay varias cosas que Pablo va a decir en el versículo 3 y 4 respecto a la oración. Y las vamos a tratar de descubrir ahí. Lo primero es que Pablo dice, ¿a quién me dirijo yo? Y él lo dice con claridad. ¿A quién? Doy gracias a mi Dios. Él es mi Dios. Y yo le agradezco a Él. Le agradezco a Él. Oro por ustedes. ¿Cuándo? Siempre, dice.
¿Cuándo orar por las demás personas? Siempre. Ese asunto de que no tenemos por qué orar. ¿Ha notado que no es fácil tener un repertorio de cosas por las cuales orar? Particularmente cuando es una oración pública, que a usted se le pone a dirigir una oración pública. Algunas personas no saben ni qué decir. Unas 2, 3 palabras y como que ya no saben qué más decir. Cuando hay tanto por lo cual orar. Para Pablo no era difícil porque él oraba ¿cuándo? Siempre, constantemente. Y él dice, doy gracias a mi Dios siempre. Siempre me acuerdo de ustedes. Siempre que Dios los trae a mi memoria, yo los llevo a ustedes en oración. Sin hacer distinciones. Más adelante ustedes van a observar que esta iglesia, como muchas otras, tenía problemas. Había problemas al interior de esta iglesia, pero Pablo no resalta sus problemas, ni tampoco en la oración dice, sé que hay un par de hermanitas por ahí que no logran ponerse de acuerdo en algo, por esas no oro. Él dice, no, oro siempre. Oro siempre. Y mire qué más dice sobre la oración. Dice, siempre, otra vez repite, siempre en todas mis oraciones, rogando ¿cómo? Entonces, ¿cómo oramos por los otros? Esta parte es un poco complicada. Porque sabe, cuando uno sabe que alguien está siendo afligido, está siendo probado y que la está pasando mal, a uno le termina siendo difícil orar por esa persona con gozo cuando sabe que esa persona misma carece de gozo. Señor, yo me gozo por la hermana Angie que lleva una semana en el hospital cuidando a Juancito otra vez. ¿Cómo expresa uno algo así? Cuando posiblemente la propia Angie no experimente demasiado gozo. Porque no es grato estar con su hijo 8 o 10 días durmiendo y todo allí en el hospital, en la clínica. Pero Pablo dice, yo hago una oración a favor de ustedes y mi oración es con gozo. ¿Gozo por qué? Más adelante va a decirnos, porque ustedes permanecen en Él. Porque a pesar de todo, ustedes permanecen. Ayer hablaba un ratito con Angie y cuando ella me contaba las cosas que han estado pasando, pero yo oía el tono de su voz y sus palabras y yo me gozaba por lo que ella decía, por su lenguaje, por su actitud. No, pastor, pero bien, sostenidos por el Señor, creyendo que el Señor está haciendo lo que Él sabe hacer. Y el niño, pues Él está aquí, Él es tan contento, está tan feliz, que Él no me da problema. Y oírla en esa actitud, a mí me causó gozo. Y entonces con gozo ahora, con alegría, puedo también orar al Señor por ella y por Juancito. Con gozo, dice, aunque las circunstancias no nos den para eso. Fíjese que ni siquiera Pablo habla de felicidad o alegría. Que esas dos cosas son producto más de las circunstancias que humanamente nosotros vivimos. Él habla del gozo, que es el fruto del Espíritu Santo. La alegría y la felicidad no son frutos del Espíritu Santo. El gozo sí. Y Pablo dice, yo me gozo cuando oro por ustedes. Sé que la iglesia está pasando dificultades, sé que hay amenazas de fuera y de dentro, sé que hay discordias entre algunos de ustedes, todo eso lo conozco, pero eso no me resta el gozo al pedir por ustedes. Porque la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia está destinada a ser la esposa de Cristo. Pertenece a Él, no pertenece a nosotros. Por eso es que nosotros en esta pequeña iglesia no intentamos
tomar ni tener señorío ni control sobre la vida de ninguno de ustedes. Porque la vida de ninguno de ustedes pertenece a mí o a uno de los hermanos que vino ahora aquí para que oráramos por ellos. Ustedes no son pertenencia nuestra. Ninguno de nosotros pagó un precio por la salvación de ustedes. Somos veedores de su salud espiritual. Pero no somos señores sobre la vida de ustedes. No estamos autorizados para entrar a sus vidas irrumpiendo en áreas que ustedes no quieren que nadie entre. No estamos autorizados para eso. No lo hacemos por esa razón. ¿Me entiende? Estamos ahí como quien quiere ayudar, quiere servir. Y por favor, cuando alguno de ustedes, uno de nosotros, les pregunte acerca de su situación, de cómo está, de su salud espiritual, haga la mejor lectura de eso. Véalo como un motivo de sana preocupación y no como una forma de juicio ni de control sobre usted. Si usted aprende eso también, va a ser mucho más fácil que interactuemos. Pablo no la tuvo muy fácil con esta iglesia, a pesar que fue una iglesia muy generosa con él. Y sin embargo, Pablo dice, yo oro siempre por ustedes, y cuando oro por ustedes, lo hago con gozo, lo hago con alegría. Y hay una cosa que dice, y me gusta destacarlo por esta razón, dice, oro por todos vosotros. Y uno podría pensar, ¿por Evodia y Sintique también? ¿Sabe que son las dos hermanitas que mencionan en el capítulo 4 que tenían disputas que no podían arreglar? Por ellas dos también, que están causando un problema al interior de la iglesia, por ellas dos también oras de la misma manera. Pablo dice, por todos. Ni siquiera menciona a alguien en particular por temor de dejar a otros por fuera. Dice, oro por todos. No hay preferencias. No hay unos por los que me ocupo más porque mandaron una mejor ofrenda. La familia tal mandó una caja de crema dental y unos cuantos jabones, y los otros mandaron algo de comer, y entonces el que más mandó, por ese oro más. No. Pablo no tiene un corazón así. Él dice, oro por todos. Y hay hermanos y hay personas por las que no siempre es fácil orar. Pero por esas personas que no nos resulta más fácil orar, más debemos orar. Porque el problema quizás no es de esas personas, sino es de nosotros para con esas personas. Y por ello necesitamos orar más. Entonces, en la mención que hacemos en la oración, siempre es, Señor, todo lo que yo quisiera que tú me dieras a mí, por favor, dáselo a aquel hermano o a aquella hermana en particular. Por eso es que de pronto lo vemos un poco más difícil. Por eso también oramos. No todos... ¿usted ha visto los rebaños de las ovejas? ¿Ha visto una perrita cuando tiene perritos? ¿Todos los perritos son iguales? No. Hay unos que son más saltarines y más inquietos que otros, ¿verdad? Bueno, en la iglesia es igual. Hay unos que son más inquietos que otros. Hay unos que son sumisos, son obedientes. Hay otros que todo lo cuestionan y todo lo analizan. Hay unos que son calladitos. Hay otros que expresan todo y no lo expresan de la mejor manera. Pero a esos también debemos amar igual. Y por esos también debemos orar igual. Igual. Es lo que intentamos hacer, y el modelo de Pablo a mí me gusta aquí por eso. Porque se está dirigiendo a una iglesia que tenía conflictos, que tenía problemas, pero él no empieza señalando los problemas, él no empieza señalando las dificultades, sino que él dice, yo me acuerdo de ustedes con gozo y con alegría. ¿Qué tantas memorias y recuerdos tenía él que le ayudaba a alimentar su propia fe? Y decía, me acuerdo el día que comenzamos la iglesia. Y eso me llena de gozo. Porque fue un día del Señor en que yo llegué a aquella ciudad
y sorprendido de que no había ni siquiera una sinagoga en donde yo pudiera predicar, y ni siquiera había muchos hombres, pero alguien me dijo que ese día las mujeres estaban en el río lavando sus ropas, y yo me fui para allí y compartí la palabra. Y cómo no acordarme que el Señor abrió el corazón de nuestra querida hermana Lidia, y fue la primera que salvó, pilar de la iglesia en Filipos. Claro que me acuerdo, y me acuerdo de eso con gozo. Pero después de ella se unieron otras personas y más vinieron, y llegó esta a convertirse en la iglesia más importante en Europa. Claro que eso lo llenaba de gozo, lo llenaba de alegría. ¿Usted cree que no nos causa a nosotros alegría? Hay una sensación que uno tiene cuando está aquí de espaldas cantando. Yo estoy concentrado cantando al Señor las canciones, lo que estamos aquí, en eso estoy. Pero siempre me causa una grata sensación cuando vengo acá y veo el salón lleno. Digo, caramba, empezamos cantando. Bueno, sí me cuestiono un poco, ¿por qué empezamos cantando tan poquitos? ¿Y por qué tantos llegan después de las 10:30 o 11:15? Ese cuestionamiento me lo hago porque se pierde en una parte muy linda, en la parte de la adoración. Pero cuando paso acá y luego miro y veo el salón lleno, claro que me gozo de eso. ¿Y sabe por qué me gozo? Porque cuando comenzamos éramos 4 o 5. En el salón de una hermana que ni siquiera está con nosotros ya. Y allá nos reuníamos. Y llegamos a ser inicialmente, ¿qué? 6 o 7 personas. 9 luego. Y mire. Y no estamos todos los que somos acá. Faltan muchos. Pero ¿cómo no va uno a gozarse con eso? Si ni siquiera sabíamos a dónde nos iba a llevar el Señor. A la gran mayoría de ustedes yo no les conocía. Pero el Señor los trajo. ¿Cómo no voy a gozarme? Ahora usted se imagina a Pablo cuando llega Epafrodito y él pregunta, mira, ¿y cómo va la iglesia? Y Epafrodito le dice, no tienes idea. ¿Te acuerdas del señor fulanito que tenía una tiendita en aquel? Bueno, está asistiendo con su familia también. Pablo se gozaba de eso. ¿Te acuerdas del hombre que te puso tanto problema porque liberaste a la mujer aquella, a la niña esa que era endemoniada? Adivina. ¿Te acuerdas? Bueno, la familia de esa muchacha, todos ahora son cristianos junto con ella. El carcelero, ¿y qué pasó con el carcelero? Pues el hombre se pensionó y ahora está sirviendo en algún lugar también cercano, llevando la palabra. Y Pablo no puede menos que gozarse de eso. Mire que ni siquiera él dice que esto es el logro suyo. Él dice, yo me gozo en el Señor. Esta es la obra del Señor y el Señor la ha hecho florecer. ¿Y sabe qué es importante? Que el Señor ha hecho florecer la obra sin la presencia de Pablo. Pablo está en prisión, pero la obra no se detuvo. Esto es para demostrar que ninguno de nosotros es indispensable. Ninguno. Cuando la obra es del Señor y ese hombre principal no está, Dios levanta a otros. Pero si la obra es de Él, no se detiene. Eso no se queda quieto. Ay, el hermano Néstor se fue y ahora el Señor se lo llevó por allá para África o se lo llevó para la China. O para la China o para la India, una de las dos. Se lo llevó. Y aquí el Señor puso a otra persona. No hay uno, hay 7. El Señor tiene ahí personas para esto. Y yo por allá enterándome, la iglesia, ¿qué sería? ¿Sabe? Leímos algo con Richard el otro día. Que omito el nombre porque, pues, ¿para qué? Pero que no lo podíamos creer. Cuando Richard me compartió eso, bueno, yo lo creí viniendo de quien venía el comentario. Pero de un pastor X en un lugar determinado de Venezuela, en donde él es pastor. Y estaba de paso por acá y escribe una frase como esta en su Facebook. Que yo esté fuera de la iglesia y que el culto haya sido todo un éxito, ¿cómo fue que escribió? ¿Es un motivo de alegría o de gloria? Es un motivo de alegría. Es decir, yo no estoy allá y el culto se llevó adelante sin mí. ¡Wow!
Qué alegría sentir. ¿Y qué esperaba él? ¿Que el culto no se llevara a cabo? ¿O que el culto fuera un fracaso? ¿Porque él no estaba? Yo no espero que eso suceda nunca. Que un domingo no esté uno acá y otro hermano esté al tanto y entonces, hermano, no estuvo usted, no, el culto no es igual, usted no estuvo, hermano. Oh, qué triste. Qué lamentable eso. Porque entonces hay un punto de referencia que es el atractivo para todos y no es el Señor. Y eso es delicado. Eso es muy grave. Pablo no tiene este problema. Epafrodito solo le cuenta cosas buenas. La iglesia va para adelante. Y Pablo dice, ¿y sin mí? Él no dice eso. Dice, ¡qué gozo! ¡Qué gozo que la iglesia vaya para adelante! Ese es un corazón desprendido de todo egoísmo. Uno no está triste porque le digan que la iglesia va para adelante, pero ¿y no me extrañan? Mejor que no me extrañen y que la iglesia marche, que siga para adelante. Esa es la idea, eso es lo que tiene que suceder. Pablo dice, yo oro en todo tiempo por todos. ¿Pero por qué ora también? Mire el versículo 5, ¿por qué ora? Por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Desde cuándo? Desde el día en que el Señor salvó a Lidia. Desde ese primer día cuando salí a predicar a la orilla del río, Dios comenzó una iglesia en Filipos. Desde ese día yo me gozo en la comunión que ustedes tienen unos con otros. Y comunión es koinonía. Participación. Koinonía no es solamente estar juntos en un culto, no. Es estar entrañablemente unidos. Unidos. Preocupados el uno del otro e interesados en ayudarnos el uno al otro. Estas son las cosas prácticas que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer. Hermano, que usted va hacia el mismo sector donde yo vivo y yo tengo un automóvil y voy solo, ¿por qué no llevo a unos 2 o 3 que van para la misma zona mía? Eso es lo mínimo que debo hacer. Ofrecerme incluso. Sé que hay hermanos en la iglesia que van hacia el mismo lugar a donde yo voy, o que va por el camino, los puedo acercar. Es lo mínimo que puedo hacer. Es una muestra de amor, de cariño para con esos hermanos. Particularmente hermanos que sabemos tienen mayor necesidad que otros. Con esos estamos más atentos. Es lo mínimo que debemos hacer. Dice estas cositas importantes acá. Mire lo que dice en el versículo 5. Por vuestra comunión, ¿en qué? No es en otra cosa. Vuestra comunión en el Evangelio. Una cosa es que fraternicemos y que nos reunamos para tener un encuentro social o recreativo. Eso es un asunto. Y otro asunto es que nuestra comunión tenga como finalidad el Evangelio de Cristo como tal. Y las cosas sagradas como tal. Y yo tengo un consejo que dar ahí para todos nosotros. Es que seamos cuidadosos en ese aspecto. Que sí podemos reunirnos para compartir, por supuesto. Solamente no me dejen por fuera. Un día inclúyanme también, hicieron un asado, bueno, cuéntenme a ver dónde es. Y llegamos. Pero si es un asado y estamos tratando temas más de tipo recreativo, social, magnífico. Si son temas de iglesia y de los hermanos, quizás ese no sea el escenario ni el momento. Quizás no sea sano si las personas a quienes mencionamos no están presentes. Menos indicado todavía. Y si los comentarios de las personas que hacemos no son los mejores, pues entonces ni siquiera es aceptable eso. Son cosas que podemos hacer. Cuidarnos unos a otros en eso. Cuando tenemos una reunión solamente de fraternidad cristiana, pues evitamos entonces otra clase de cosas que no nos lleven en esa línea. Cada cosa en su lugar, en su momento, como debe ser. Pablo dice, el fundamento de toda oración intercesora está en estas cosas. Mire lo que él dice, en esto. Estando persuadido de esto. Este versículo es maravilloso.
que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué es lo que hará? Lo primero que Pablo dice es esto: Dios fue el que comenzó la buena obra, no fui yo. Yo llegué a Filipos porque Dios me llevó allá. Tal vez la mayoría de ustedes no saben, yo no tengo un testimonio de eso, de que el Señor se me apareció y que me dijo tal y tal cosa, y que yo estaba por allá en la Conchinchina y el Señor me dijo, ve a Cúcuta, y yo no tengo un testimonio así tan espectacular. El mío es más simple. Nosotros estábamos en Bogotá, sin querer volver a Cúcuta, por lo menos de mi parte, solo a ver a nuestra hija y a nuestro nieto y al yerno, y más nada. 1 o 2 días y regresar y no estar más, porque las experiencias más duras en el área ministerial las viví en esta ciudad, y yo no me veía en el campo ministerial en esta ciudad, porque eso para mí era como si fuese un gato sentándose en la hoguera que le quemó el rabo. Y vuelve y se sienta y otra vez. Para mí era igual. Yo dije, volver allá a hacer ministerio es eso. Así que descartado. Pero cuando la hija, estando nosotros en Bogotá, y compraron una casa acá, pero ella pasaba sola con el nieto. El esposo trabajaba en Tibú y venía solo cada 15 días. Papi, mami, pues ¿por qué no se vienen para acá? Y un poco, particularmente yo, mi esposa tenía su trabajo en Bogotá y esto, pero en el campo del ministerio yo estaba muy desubicado y bastante afectado, espiritual y emocionalmente muy mal. No descarriado, pero estaba mal, no sabía, estaba muy inestable. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vámonos para allá. Y le dije a mi esposa, volvemos a Cúcuta, pero nada de ministerio. No ministerio. Para allá vamos, pero no. A ver si conseguimos una iglesia donde prediquen el evangelio bíblico. Vamos a ver si esa odisea se nos da y nos congregamos allá calladitos y nada más. Y llegamos a esta ciudad de vuelta. Y recuerdo que fuimos a Casa Roca una ocasión. Vimos a varios hermanos que nos conocían, nos saludamos. Me presentaron al pastor. Y alguien muy contenta le decía al pastor, es que él es pastor también, mire, y él es pastor. Yo no quería que le dijera que era pastor. No le digas nada, yo solo quiero estar aquí tranquilo. Ah, bueno, bienvenido, y estuvimos ahí un día. Luego fuimos a otra iglesia un domingo, y allá casi nos ponen a bailar reggaetón y cosas de esas, y yo salía ahuyentado, y le dije a mi esposa, no quiero más iglesias. No hay una iglesia bíblica donde podamos sentarnos a oír la palabra de Dios. Pero de esas hermanas que encontramos allá en esa iglesia, nos llamaron en la semana. Pastor, mire, ¿por qué no nos reunimos y estudiamos la Biblia nosotros? Le dije, no, yo sé en qué termina eso. No, pero solo al menos para nosotros tampoco queremos ir más allá, no sabemos a dónde ir. Bueno, está bien, vamos a reunirnos solamente por leer la Biblia y orar juntos. Y mire dónde va. ¿Sabe quién hizo eso? Dios. Eso lo hizo Dios. Dios tuvo que incrustarme en mí otra vez ese chip. Y tuvo que quitar ese corazón que tenía y poner un corazón inclusive pastoral que yo no tenía. Dios lo tuvo que hacer. Y lo hizo. Y sin que sea el mejor, quiere que le diga una cosa, no me veo haciendo otra cosa. No me veo haciendo otra cosa. Pero intenté hacer otras cosas en las que no me fue muy mal. Me fue relativamente bien y me pudo ir mejor. Pero el Señor no me permitió enredarme en esas cosas. Dijo, no, lo tuyo es esto porque para eso te puse y para eso te llamé y punto. Y mire, cuando yo veo esto digo, Señor, yo no tengo nada que ver en esto. Esta es tu responsabilidad. Y a ti toda la gloria. Toda la gloria a ti. Y ahora el mismo corazón. Yo no me veía hace 8 años atrás, 9 años atrás. No me veía al frente de una iglesia otra vez. No, gracias. Eso no es conmigo. No más.
quedé muerto. Pero aquí está el Señor. ¿Qué gloria tengo yo en eso? Ninguna. Yo puedo decir, sirvo al Señor a pesar de mí. Solo por Él. Tal como Pablo, el apóstol Pablo dice, no, Él fue el que comenzó en ustedes la buena obra. No fui yo. Yo solo fui el instrumento. Solo obedecí al Señor y nada más. Y el Señor comenzó a hacer su trabajo. Fue lo que yo hice, no hice otra cosa. Ahora, Él dice otra segunda cosa, es que esto se murió. Nos toca decirle al hotel que nos den un buen micrófono. La segunda cosa que dice es, su obra es buena. No es perfecta todavía, pero es buena. La obra que Dios empieza siempre es buena porque es la obra del Evangelio. Y Dios no empieza nada mal. Y como Él fue el que la empezó, la obra es buena. Pero la obra que Él ha empezado no ha sido terminada. Algunos de ustedes van más adelante que otros. Pero todos vamos siendo perfeccionados. Nadie puede decir, hágale hermano que yo ya llegué. Apúrele que yo ya sé cómo es. No. Si usted asume esa actitud, usted está mostrando que no ha llegado todavía. Dé la vuelta y comience otra vez. Porque esa actitud muestra que está lejos. Y esto es lo que Pablo dice acá. Dice, la obra es de Dios, Él la empezó. Pero esa obra que Él empezó es una obra buena. Ahora tengan la seguridad de que es buena, pero Él la está mejorando cada día. La está perfeccionando cada día. Y esto también nos da a nosotros un relax. ¿Seguro que va a servir? Nos da una calma. ¿Sabe por qué? Porque las personas muchas veces esperan más de nosotros de lo que debemos dar. El no cristiano, el familiar no cristiano, cuando usted reacciona por algo, ¿qué es lo primero que le dice? Y eso que es evangélico. Y dice que es cristiano. Porque esperan que nosotros tengamos una... Es decir, Gandhi nos quedó... Esperan que seamos querubines, arcángeles, que nos sintamos, que nada nos ofenda, que no reaccionemos, que pasa un tipo violentamente delante nuestro en el carro, nos cierra, nos rompe el carro nuestro y sigue como un loco, y cuando lo encontremos adelante le digamos, Dios la bendiga, me dejaste lindo el carro. Porque si usted se atreve a parar y cerrarlo y bajarse y decirle, Señor, un momento, al cruzar allá, mire usted no es el pastor que predica allá en Chucarima. Yo fui una vez por allá. Inmediatamente tienen algo para decir, como quien dice, usted no debería reaccionar. Usted es cristiano. Sí, usted puede decirle con toda tranquilidad, sí, pero es que la obra mía está en negro todavía, soy una obra en negro. Apenas está empezadita, no ha sido terminada. El Señor está trabajando en mí. Y cuando alguien exija demasiado de usted, un hermano en la fe también, que exige demasiado de usted, recuérdele que el Dios que está trabajando en usted, está también trabajando en él. En los dos está trabajando. Y que tenemos que aprender a ser pacientes y muy tolerantes. ¿Quién es el que la perfecciona? El pastor. No. El pastor puede echar a perder la obra en algunos. El Señor es el que la perfecciona. Él sabe las cosas que debe perfeccionar en nosotros. Él sabe cómo hacerlo. ¿Que usa a las personas para eso? Sí, Señor. No huya nunca de la comunión de los hermanos porque le parece que los hermanos, es que esa iglesia tal cosa, es que la otra... alguien dijo que no iba a la iglesia porque habían muchos hipócritas y el otro le dijo, tranquilo, hay lugar para alguno más. Es que hay muchos hipócritas en la iglesia, tenemos espacio para uno más. Estamos todos tratando de ser mejores. Y todos somos como piedras ásperas en un río. Pero entre más rodemos, llevados por las corrientes,
más nos chocaremos con otras piedras y más lisas comenzaremos a hacer esas piedritas después. Cuando usted va al río y encuentra una piedra lisa, pues pregúntele, si pudiera hablar la piedra, ¿cuántos años lleva golpeándose con otra? No, es que no sirve, créame. ¿Cuánto tiempo usted cree que ha pasado esa piedrita en eso? Si la piedra pudiera hablar, le diría, 50 años en esto y viera con las piedras que me he encontrado. Tal vez podría decirle a uno, ¿ves la partecita esta tan lisita que la tengo? Esa fue como con 50 rocas. 15 años friccionándome con ellas. No es en otro ambiente en donde se pulen estas que el apóstol Pedro dice de nosotros que somos piedras vivas. No es en otro ambiente donde nos pulimos, es aquí. Es aquí. Y si de aquí salimos corriendo porque decimos, no, eso allá es muy difícil, vamos a encontrar cosas muchísimo peores afuera. Usted no tiene idea lo que hay allá, o la tiene. Pero usted no espere perfección cuando usted mismo está lejos de esa perfección. Pero es que esa es una ironía que pasa con nosotros. Esperamos perfección cuando nosotros mismos no lo somos. Y Pablo dice, yo estoy convencido, estoy seguro. Persuadido es eso. Estoy convencido, estoy seguro. No tengo dudas que Dios comenzó en ustedes una obra buena. Y que Dios que la comenzó, la va a llevar hasta el final. Él va a concluir en ustedes lo que empezó. ¿Usted ha visto una obra bonita, una construcción que empiezan y la dejan ahí iniciada? ¿Sabe qué me causó? La última vez que yo fui a Venezuela, me causó mucha tristeza eso. Porque vi muchas construcciones iniciadas. Muchas. Iniciadas y abandonadas ahí. Y la gente de pronto le decía a uno, mire, esto lo comenzaron para tal y tal cosa, y se invirtieron tantos y tantos millardos. Y lleva 10 años parada esa obra. Ya el monte amenazando tragarse esa obra. Por todo Venezuela. Bueno, en Colombia no es muy diferente, también tenemos unas así. ¿Sabe la tristeza que causa eso? Hay dinero invertido ahí. Hay personas que pusieron su esperanza en cosas, en dinero que invirtieron en eso. Y eso de pronto se detuvo y quedó ahí. ¿Usted cree que Dios con nosotros va a hacer eso? No. Él empezó una obra y Él la está llevando a cabo. Y la está puliendo. Y nos está procesando. Y dígame a mí si Él no sabe terminar una obra. Claro que Dios sabe cómo concluir una obra. Y con ninguno de nosotros ha terminado. Yo no estoy aquí diciéndole, miren hermano, cómo queda uno después de que Dios acaba con uno. No. Miren hermano, cómo voy cuando el Señor trata con uno. ¿Sabe que no es nada grato cuando uno recibe uno que otro comentario acerca de uno mismo? Es que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan las cosas que la gente sabe que son ciertas de nosotros, pero no nos gusta oírlas. Pero que para las personas son evidentes. Pero preferimos que no nos las digan, aunque todos las sepan. No, hermano, aunque no nos agrade, es mejor que nos las digan. Y yo he optado por una actitud últimamente, y lo creo así, que la persona que señala mis defectos me aprecia más que el que no me dice nada. El que se sienta conmigo y toma un café, tome café conmigo y verá que es más fácil. Y mientras tomamos café me dice, uy pastor, pero es que la verdad usted tal y tal cosa. Le digo, otro cafecito. Amerita otro para lo que está diciendo. Y voy a escuchar y voy a oír, y créame, que aunque no sea muy paciente para escuchar críticas, Dios me está enseñando. Y he tenido que últimamente agachar la cabeza y decir, qué pena con usted hermano, tiene toda la razón. Perdóneme por eso, es verdad. Discúlpeme. Estuvo mal eso.
Y siento que eso es parte del proceso de perfeccionamiento por el que el Señor nos lleva. Que la mayoría de hombres que se dedican a predicar la palabra del Señor pareciera ser que son infalibles. Ellos no tienen faltas, ellos no tienen errores, a ellos nadie les corrige nada. No, mi hermano. Es al contrario. Las faltas se hacen más evidentes en los que estamos dirigiendo. Porque en nosotros las faltas se maximizan. Justamente por la responsabilidad que tenemos. Entonces se ve mal. Porque si usted escucha al pastor diciendo, hermano, sea paciente, sea tolerante, hermano. Y cuando usted sale al parqueadero y ve que no encuentra porque lo dejaron encerrado y no hay por dónde sacar el carro, ¿dónde está el de ese carro que ya es el pastor? Este no es el pastor lindo que estaba diciendo que hay que ser paciente. Y entonces el hermano que está al lado me dice, pastor, acuérdese que estaba hablando de paciencia. Ay, hermana, pero eso es otra cosa, ese ya en el púlpito, aquí no es otro asunto. Esa clase de cosas son las que nos forman. Y créame, que aunque al principio a mí sí me molestaba, ahora ya no. Porque yo entiendo que es el Señor poniendo esas personas para corregirlo a uno. Pastor, pero sí, pero tal cosa. Sí, hermana, tiene razón. Y voy a mejorar eso. Ayúdeme a mejorarlo. Una manera como me ayuda es eso, diciéndome: estoy persuadido de esto y yo lo voy a decir de ustedes. Pablo lo dijo de los filipenses, pero yo voy a cerrar aquí con ustedes este caso. Yo estoy persuadido de estos, que el que comenzó en usted y en mí la buena obra, la está perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta tanto no terminará. ¿Cuándo va a terminar Dios de trabajar en nosotros? Cuando Cristo venga. Cuando estemos allá, entonces sí podremos decir, ya el Señor terminó con nosotros. Su obra perfecta era traernos acá. Pero mientras tanto, que nadie ande diciendo, como el que escribió un libro sobre la humildad, ¿no? El título: La humildad y cómo la conseguí. Mucho cuidado. Dios está trabajando conmigo. Dios está trabajando con usted. Seamos pacientes unos con otros. Luego nos va a hablar de otras cosas, pero no será hoy que lo tratemos, que son de igual importancia, porque vamos a participar de la cena del Señor en el tiempo que nos queda.